Las 7 de la mañana y 8 minutos y una noticia importante que se generó en las últimas horas desde la Asamblea Legislativa tiene que ver con la decisión que se tomó por parte de los diputados que aprobó ayer, esto es en primer debate, este proyecto de ley que permite a la Fiscalía pedir congelamiento, que se congelen los capitales, los dineros, los bienes, sin establecer, o por lo menos que tengan la sospecha de tener origen ilícito. La iniciativa que ya había recibido votación afirmativa en el plenario, eso fue en mayo anterior, fue frenada y devuelta a primer debate para hacerle varias modificaciones. Se aprobó a inicios de agosto la iniciativa y recibió un voto favorable de 36 congresistas, 7 votaron en contra. Los votos negativos, ya lo decíamos temprano, es del Partido Liberal Progresista, así como la liberacionista Dinora Barquero y la socialcristiana Vanessa Castro. Lo que quieren es, según lo explicaron ayer, fortalecer la jurisdicción contencioso-administrativa que permita el congelamiento o secuestro de bienes o cuentas bancarias que carezcan de origen lícito aparente. Lícito aparente. En la versión final se permite que solo la Fiscalía pueda pedir a un juez el congelamiento mediante una medida cautelar anticipada. Si usted no logra demostrar de dónde sacó ese dinero, de dónde sacó esos bienes, vendría una medida cautelar anticipada para congelarle los bienes. Se lo retienen. En la versión anterior también la Contraloría y también el ICD podía hacerlo, podía hacer la petición. Ahora no, es la Fiscalía. La posición en contra es del diputado Eli Feizan. Dice que votó en contra porque dice que el proyecto hace algo muy grave contra la democracia costarricense. De hecho, vamos a tratar de hablar con él en la mañana. Alega que se invierte la carga de la prueba, es decir, el ciudadano es culpable hasta que demuestre lo contrario. Una justificación de él para estar en contra de este proyecto, que es parte de todos estos proyectos que se han discutido y que se vienen discutiendo en la Asamblea Legislativa, que uno supone, ya que tenemos comunicación con el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, que uno supone que son pasos que se van dando. La criminalidad sigue creciendo. La otra parte es la que usted decía, Angie, muy temprano. Bueno, se aprueban las leyes, tanto que se insiste, pero hay que firmarlas, que le decían ayer al presidente también. Pero son pasos, se van dando pasos, que puedan generar incluso a la ciudadanía, a la gente, tranquilidad, ver a las instituciones trabajando en la misma línea, que se puede avanzar en la misma línea buscando frenar la presencia de narcotraficantes, de sicarios, de delincuencia a nivel nacional. Uno podría pensar, ministro, buenos días, que estas noticias, cuando se aprueban proyectos que tengan que ver con la delincuencia, genera por lo menos un ambiente de confianza en las instituciones. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes y quienes nos escuchan. Por supuesto, son pasos muy positivos que definitivamente mejoran la capacidad de respuesta de nuestro sistema penal, de nuestro Estado de Derecho, ante un fenómeno criminal en progreso, en crecimiento, en donde la profesionalización y complejización del fenómeno hace necesario la adopción de este tipo de legislación de avanzada. Ministro, eso se suma al hecho de que, por ejemplo, ayer cuando estaban entregando los escáneres por parte de los Estados Unidos, demuestra una cosa: uno, que si se trabaja desde la Asamblea y hay acuerdos de las bancadas, etcétera, se puede avanzar mucho contra la criminalidad. Pero dos, que también es muy importante, que no nos dejen solos en la lucha. El hecho de que haya aporte por parte de los estados, incluso Estados Unidos, que es uno de los protagonistas en este tema del narcotráfico, ayer también pensaba básicamente en eso. Si no nos dejan solos, a la criminalidad se logra acabar, ¿o no? ¿O esto es un tema en el que no es solo policial, porque tiene que ver con lo social? ¿Es así? Mire, son varias las respuestas. Primero, el fenómeno criminal, delincuencial, se alimenta de causas sociales y causas propias dentro de Costa Rica, pero también es alentado y complejizado en su crecimiento por el vínculo transnacional con organizaciones suramericanas y esencialmente carteles mexicanos, que ambos dos han generado un
impacto negativo en las bandas criminales costarricenses que han incorporado patrones homicidas, sicariales, y los han puesto en práctica dentro de territorio costarricense en medio de la lucha de bandas por territorio que hoy sufrimos en nuestro país. Por lo tanto, hay una dimensión nacional del fenómeno, pero la más peligrosa es la dimensión internacional, que es esta acción coaligada de bandas locales, principalmente de Limón, trabajando de manera concatenada con mafias esencialmente colombianas y carteles mexicanos que operan también en Centroamérica y que usando el escenario de plataforma reexportadora que tenía Costa Rica a través del uso de nuestros puertos para el envío de cocaína a Europa, pues habían venido acrecentando ese nivel de intervinculación con nuestras bandas locales. Esperamos que justamente la incorporación de estos equipos con ayuda extranjera, concretamente de Estados Unidos y muy específicamente del Comando Sur, nos ayude a eliminar esta vertiente negativa, no solo que hacía de nuestro país un reexportador de droga a través de sus puertos y contaminando nuestros productos de exportación, sino también que hacía que se diera este contacto permanente entre grupos locales y grupos ubicados fuera de nuestro país, que tienen una mayor capacidad de letalidad, que tienen una gran corporación, por así decirlo, criminal al servicio de sus actividades, y que por ende, en la medida en que vayamos protegiendo nuestros puertos y nuestro territorio, atacando el trasiego tanto interno como de paso de droga por Costa Rica, lograremos una disminución y en esa línea estamos apostando. Sí, ahora, ministro, a ver, yo quisiera entender, ayer estaba leyendo cosas para esta entrevista frente al tema del decomiso de droga a nivel nacional. Si los escáneres están operando, permiten que se controle el tráfico de drogas, que los narcotraficantes no estén utilizando más a Costa Rica como ese puente para el trasiego, porque alguien decía que en este gobierno ha bajado el decomiso de droga. Yo no sé qué se pretendería insinuar cuando se habla de una cosa de estas, pero sí le quiero preguntar a usted, si ha bajado el decomiso de droga en el país, ¿es porque somos muy efectivos o los narcotraficantes están buscando otras maneras para hacer el trasiego de la droga o lo están haciendo ellos muy bien? Es simplemente una adecuación de las rutas del narcotráfico. Cuando el narcotráfico empieza a notar que tanto Costa Rica como Panamá van incrementando sus niveles de interdicción aérea y marítima, pues empiezan también ellos mismos a mover sus rutas. Y hoy la ruta principal de trasiego de droga ya no viene por el corredor centroamericano, directamente en la fase Costa Rica-Panamá, sino es una ruta que ha cobrado mucha vigencia, que es la ruta Venezuela-Honduras, la costa atlántica hondureña. Y de esta forma se están saltando, por así decir, los controles impuestos por Costa Rica, Panamá, con apoyo estadounidense. Ajá. Incluso dentro de esa misma data se acreditaba que, tomando en cuenta la frecuencia de navíos que desde los radares del Comando Sur son a veces detectados, pues, y haciendo un estimado de la cantidad de droga que traen esos navíos, se observaba un decrecimiento de 700 toneladas de cocaína que pasan por que pasaban por el escenario Panamá-Costa Rica, a una reducción a menos de 400 toneladas. Y de ahí la interdicción que estamos haciendo sobre este escenario de paso, pero que refleja esa adaptabilidad de los grupos criminales a las nuevas realidades con que las distintas policías se mueven para cortar sus rutas. Entonces,
hay un elemento de uso pues de protección por parte de ellos de su droga, utilizando rutas en las cuales hay una menor interdicción que la ruta en países que están tomando decisiones serias para mejorar su capacidad justamente de enfrentamiento a estas mafias. Entonces, yo lo que veo es que este apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos acredita, lejos de toda duda, la confianza en los estamentos costarricenses que están dando la lucha contra las drogas, y este espaldarazo refleja ese apoyo directo. Sobre todo vamos a hacer un anuncio en cuanto a la data de droga, porque también tenemos elementos de que hay ciertos datos inflados que vamos a presentar con la data correcta. Pero en todo caso es importante entender que en esta dinámica criminal, pues así como el agua busca los cauces en los que hay menos oposición, lo mismo hacen finalmente los grupos criminales. Ministro, no le entendí lo del error en la data, porque hay información de decomisos que no conocemos. Estoy adelantando, eso lo vamos a explicar en los próximos días, y con mucho gusto ahí sí le vamos a, no voy a adelantar la primicia en este momento, pero con mucho gusto posteriormente se lo vamos a poder explicar en detalle. Sí, pero no me adelante la primicia, solo dígame, ¿sí se venían cometiendo errores en el registro de los decomisos? Ese es el punto que no vamos a adelantar. Con los datos en mano se lo aclararé. Pero si ha bajado, o sea, si el decomiso de ese registro sí está a mano. Con mucho gusto vamos a presentar esos elementos de data para ver justamente esos escenarios de indicación de sube y baja de números de incautaciones. Claro, porque esos registros solamente los maneja el Ministerio de Seguridad, o hay otras instituciones que también dan cifras. Yo no sé si por parte del OIJ, por ejemplo. Nosotros a nivel de Costa Rica concentramos esta data en el ICD. En el ICD. Exactamente. Entonces, esa es la institución nacional que maneja la data anual de estadística en esta materia. Ministro, estos escáneres finalmente, los que entregó ayer Estados Unidos, los van a ubicar en sitios, básicamente va a ser en fronteras. Mire, en efecto, Zigzaola, Paso Canoas, kilómetro 35, Tablillas, Peñas Blancas, pero de igual manera hay otros equipos que servirán para el apoyo de las operaciones sorpresa, y eso es muy importante porque los equipos además permiten el escaneo no solo de carros, sino también de barcos y aviones. Entonces se va a utilizar en todos estos vehículos que operan en aire, mar y tierra a efectos de mejorar esa capacidad de respuesta policial. Y todo esto es un anticipo de los escáneres que también vienen hacia nuestro país, producto de la donación estadounidense, que llegarán para ser impuestos en Caldera y para ser impuestos en Habdeba. Recordemos que nuestro país desde el año 2000 ha procurado, ya venían los primeros intentos de considerar la incorporación de escáneres en nuestras fronteras, tanto marítimas como terrestres, pero bueno, nos ha tomado casi 24 años desde que se planteó por vez primera la necesidad de instalar escáneres, nos ha tomado ya más de 24 años, por así decirlo, la incorporación de esta tecnología al servicio del país. Se está haciendo, empezamos el 13 de julio con la operación Soberanía, el 13 de julio del 2023. Sí. Y en este momento esperamos en el 2024 cerrar con al menos escáneres en todos los puertos de Costa Rica. Esto obviamente disuade al crimen organizado transnacional de utilizar nuestro país para el reenvío de droga a terceros países. Este es un elemento importante porque el escáner sirve no solo frente a lo que capta, sino también la disuasión que generan las organizaciones para su no instalación en Costa Rica. Y eso creo que es el elemento también más importante de este tipo de tecnología, que haciéndonos un país seguro frente al gran tráfico de droga desde muelles y hacia Europa, también estamos logrando construir seguridad en nuestro entorno.
Ministro, es que usted me dejó con una espina. Yo sé que sí, pero lamentablemente no voy a poder, don Henry, poderle adelantar No, lo de los datos. Con mucho gusto es que vea, cuando hablarlo en su programa puede ser, nosotros le vamos a avisar cuando terminemos un estudio que estamos haciendo al respecto, para podérselo no solo decir con palabras, sino poder acreditar los datos a los que se referirán esas palabras. Entonces, yo con todo respeto le pediría, digamos, esta tranquilidad en el mientras tanto terminamos de conformar este informe, que va a ser muy serio, para que usted lo pueda conocer al detalle. Sí, es que cuando salga mi jefe me va a decir, deme un titular de lo que dijo el ministro, y va a decir, el Ministerio de Seguridad va a revisar las cifras que se dan sobre el decomiso de drogas porque hay errores. Bueno, hagamos un trato, ministro. Ya que está aquí y nos está pidiendo de favor que no ampliemos en el tema, cuando esté ese tema, viene aquí a la cabina y conversamos de ese informe. ¿Qué le parece? Lo hacemos así, me parece perfecto, porque creo que es importante tener ciertos elementos que vamos a acreditar a través de un informe escrito. Entonces, con muchísimo gusto, comprometido desde ya a estar con ustedes para hablar de estos temas de fondo. Muy bien. Y bueno, ¿cuál sería un titular para estas palabras? Bueno, escáneres ahuyentan el narcotráfico de Costa Rica. Ese sería el título que yo pondría, digamos, a este. Menos mal que usted es el ministro y yo soy el periodista. Ministro, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Don Mario Zamora, el ministro de Seguridad, esta mañana, 7:24 minutos. Estamos desde buena mañana.